Piensa en cualquier software, tu móvil, tu ordenador, el sistema operativo, el navegador que estás usando ahora mismo. Detrás de todo eso hay algo que los une. Un lenguaje que lleva más de 50 años moviendo los hilos desde la sombra. C. Solo una letra, pero con un peso histórico que pocas veces se cuenta. Porque antes de que existiera Python, Java o incluso Windows, ya estaba C. ¿Te suena viejo? Pues sin C, nada de lo moderno existiría, ni los videojuegos, ni los sistemas operativos, ni los lenguajes que hoy están de moda. Y aquí va un dato que poca gente conoce. En 1999, un error en un programa provocó el fallo del satélite Mars Climate Orbiter. Costó 327 millones de dólares. Así de profundo puede ser el impacto de este lenguaje, para bien o para mal. Luego te digo en qué consistió esto exactamente. Y ahora te voy a contar la historia de C, pero antes de entender el legado de C, tienes que conocer su origen. C nace en una época en la que programar es casi magia. Para hablar con una máquina te hace falta pensar como una máquina. No hay interfaces bonitas, no hay ayuda visual, solo líneas de código complejas y rígidas. Los lenguajes dominantes son pesados, toscos y programar algo complejo parece ciencia ficción. Pero entonces aparece C y cambia las reglas del juego. Un lenguaje que combina lo mejor de dos mundos, el control de bajo nivel y la expresividad de alto nivel, flexible, potente, rápido y sobre todo, humano. Porque por primera vez el programador tiene el control real. No depende del hardware, no depende del compilador. C permite escribir código claro y directo. Y además con la capacidad de hablarle al corazón de la máquina. Y esto lo cambia todo. Y es que décadas después sigue siendo el lenguaje preferido de mucha gente que programa sistemas críticos. Pero lo más sorprendente no es lo que hace, es cómo lo consigue. Y para entender esto hay que retroceder unas décadas. Capítulo 1. El mundo antes de C. Estamos a finales de los años 60. Los ordenadores ocupan habitaciones enteras y programarlos es una odisea. Los lenguajes más usados son Algol y PCPL. Fueron pioneros, sí, pero trabajar con ellos es como escribir un libro con un cincel y una piedra. PCPL, por ejemplo, fue clave para crear software de sistemas, pero su sintaxis era tan limitada que escribir algo complejo resultaba agotador. Después vino B, una versión más ligera creada por Ken Thompson en los laboratorios Bell. Más simple, más rápida, pero también insuficiente. Con B se construyen las primeras versiones de Unix, pero rápidamente queda claro que hace falta algo mejor, algo más potente, más flexible, más preparado para el futuro. Y aquí entra Dennis Ritchie, un ingeniero brillante, silencioso y metódico. Cuenta la anécdota que mientras todos miraban hacia nuevos lenguajes con más capas, él decidió ir al núcleo del problema. Crear un lenguaje que tuviera la potencia del ensamblador, pero la elegancia de algo más humano. Y así nace C. Y lo curioso es que lo hace casi sin hacer ruido. Un lenguaje que empieza como una herramienta interna en Bell Labs y que acaba conquistando el mundo. Pero, ¿qué tenía realmente de diferente? Eso lo vemos ahora en el próximo capítulo. Capítulo 2. El nacimiento de una revolución. Año 1972. En un rincón de los laboratorios Bell,
Dennis Ritchie presenta oficialmente el lenguaje C. Su objetivo no es menor: reescribir el sistema operativo Unix desde cero. Sí, un sistema operativo completo, pero esta vez en un lenguaje que no dependa del hardware. Un lenguaje portátil, eficiente y robusto. Y lo consigue. Hasta ese momento los sistemas operativos se escriben en ensamblador, es decir, código específico para cada máquina. Cambias el ordenador y tienes que volver a escribirlo todo. Pero con C esto cambia. Unix empieza a escribirse en C y de repente algo que parecía imposible se vuelve real. Un sistema operativo moderno, potente y adaptable. Lo revolucionario no es solo lo que C permite hacer, es que lo hace bien, rápido y sin que haga falta sacrificar el control sobre la máquina. Cuenta Brian Kernighan, uno de los colaboradores de Ritchie, que al principio nadie creía que C pudiera sostener un sistema operativo completo, hasta que vieron Unix funcionando, y entonces ya no hubo vuelta atrás. C deja de ser una curiosidad interna y se convierte en el nuevo estándar para el desarrollo serio. Pero esto solo es el comienzo. Lo que viene después lo cambia todo. Capítulo 3. La explosión imparable. Una vez Unix empieza a extenderse, C se convierte en su sombra inseparable. Cada vez más desarrolladores lo aprenden, cada vez más empresas lo adoptan, y es que C tiene una ventaja bestial: es portable. ¿Qué significa esto? Que el mismo código puede ejecutarse en diferentes ordenadores, con mínimas modificaciones, algo impensable en esa época. Piensa esto: antes cambiar de máquina implicaba reescribir todo el software. Con C esto deja de ser un problema. Esto acelera el desarrollo, reduce los costes y convierte a C en el lenguaje preferido de los ingenieros. A mediados de los 80 ya no hay dudas. C es el lenguaje dominante en la industria. Y para rematar, en 1989 se estandariza como ANSI C. Ahora sí, una versión formal, clara, reconocida a nivel mundial. Todo esto convierte a C en un fenómeno imparable. Se enseña en universidades, se usa en empresas, se convierte en la piedra angular del software moderno. Pero lo más potente aún está por llegar, porque C no solo transforma la forma de programar, también da vida a otros lenguajes. Capítulo 4. El efecto dominó. Hijos del lenguaje C. Aquí viene lo más fascinante. C no solo triunfa por sí mismo, sino que siembra las bases de todo lo que viene después. De C nace C++, una evolución directa creada por Bjarne Stroustrup en los años 80. Quería añadir programación orientada a objetos, pero sin perder la potencia de C. De ahí la cadena no para. Java, creada por Sun Microsystems en los 90, hereda su estructura. Python, aunque más abstracto, también toma muchas ideas de C, y no solo los lenguajes. Los compiladores, los entornos de desarrollo, incluso los estándares de programación a nivel profesional. Muchísimos tienen el ADN de C. Hasta hoy, el kernel de Linux sigue escribiéndose en C. Y aquí va otra anécdota potente. El intérprete original de Python está escrito en C. Sí, para que funcione un lenguaje moderno, primero tiene que correr sobre otro más antiguo. Aprender C es como aprender latín. No se habla en la calle, pero está detrás de cada palabra moderna. Ahora bien, ¿no debería haberse quedado obsoleto? Pues no. Capítulo 5. C en el presente. Han pasado más de 50 años desde que C nació y sigue aquí.
no solo como una reliquia del pasado, sino como un pilar del presente. C está en sistemas donde no se puede fallar, literalmente. Aviones, trenes de alta velocidad, equipos médicos, satélites, microcontroladores. ¿Sabías que muchas máquinas de resonancia magnética aún corren software en C? Porque es estable, preciso y rápido. Y aún más curioso, la NASA sigue utilizando C para el software de vuelo en varias de sus misiones espaciales. ¿Por qué? Porque cuando hay millones de dólares en juego, y vidas humanas también, se elige lo que funciona. Incluso algunos de los nuevos lenguajes que se crean hoy usan C como base, como puente, como cimiento. Mientras otros lenguajes nacen y mueren, C resiste. ¿Y sabes por qué? Porque va directo al grano, sin florituras, sin capas innecesarias, pero su verdadero poder no está solo en el código, está en la mentalidad que genera. Capítulo 6. C como forma de pensar. C no es solo un lenguaje, es una manera de pensar. Te obliga a entender cómo funciona una máquina por dentro, a pensar en memoria, en estructuras, en eficiencia. No te lo da todo hecho. Te enseña a construir desde cero. Cuando programas en C, no puedes esconderte detrás de frameworks o bibliotecas mágicas. Tienes que saber qué estás haciendo, y eso es oro puro, porque quien aprende C desarrolla una intuición única, una precisión quirúrgica, una visión clara de lo que hace cada línea de código. Hay una razón por la que las grandes empresas tecnológicas valoran a quien domina C. Saben que entienden los fundamentos y eso se nota después, aunque trabajes con otros lenguajes más modernos. De hecho, muchos programadores que aprenden primero C dicen que luego todo les resulta más fácil porque ya han entrenado la mente en lo difícil y todo lo demás pues ya cuesta abajo. Un ejemplo claro, Linus Torvalds, creador de Linux y Git, dijo una vez: C te da libertad, pero también te obliga a ser responsable. Esa es la esencia. Ahora bien, en pleno 2025, ¿tiene sentido seguir enseñando C? Te doy la respuesta. Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque más que un lenguaje, C es una escuela, una herramienta para entender cómo funciona de verdad un ordenador. Un puente entre el pasado y el futuro, una base sólida sobre la que se construye todo lo demás. Aprender C no es solo aprender a programar, es aprender a pensar, es desarrollar criterio, pulir la lógica, dominar el control y además te da libertad, porque cuando entiendes C, entiendes el resto de cosas. ¡Ey! ¿Quieres que te cuente lo de la anécdota del satélite? Verás, en 1999, un error en un programa provocó el fallo del satélite Mars Climate Orbiter. Costó 327 millones de dólares. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no fue un fallo técnico, fue un fallo humano. Un equipo usó el sistema métrico, otro el sistema imperial. Resultado, la nave pensaba que estaba a una altura cuando en realidad está mucho más cerca de Marte, tan cerca que entró en la atmósfera y se desintegró. Y aquí es donde entra la programación. El código estaba escrito en C, un lenguaje que no te avisa si estás haciendo algo así. Si tú le dices 100 libras, multiplícamelo, él lo hace, aunque el sistema lo espere en newtons. C te da el poder, pero también toda la responsabilidad. Y si metes la pata, no hay red, solo Marte. Si te ha gustado este viaje por la historia de C, imagina lo que viene en los próximos vídeos. Suscríbete si no te lo quieres perder. Nos vemos en el próximo vídeo.